Hola, un saludo mis hermanos. Este es el tercer audio video del tema Misterio Babilonia, es la Iglesia Católica Romana. Seguimos hablando de este tema, un misterio, Babilonia la Grande. Apocalipsis 17 nos habla acerca de este misterio, de esta Babilonia la Grande, a la cual le llama la madre de las rameras. Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Quién es ese misterio? Y hemos dicho de que quien reúne las cualidades y los detalles para ser identificada como misterio Babilonia es la Iglesia Católica. El misterio es un secreto y los secretos son secretos mientras no se cuentan, pero cuando el misterio se conoce deja de ser un secreto. En el tiempo final, en la edad de la Iglesia de la Odisea, encontramos un mensaje que nos está diciendo con claridad quién es esta iglesia. Misterio Babilonia es la Iglesia Católica. Note usted que los colores escarlata y púrpura, de acuerdo a Apocalipsis 17, identifican a esta Babilonia la Grande, la madre de rameras. En el versículo 4 dice, estaba vestida de escarlata y púrpura. Ahora, es común ver que los sacerdotes y arzobispos, incluso el Papa, frecuentemente usa vestimentas con esos colores. Entonces, usted nota que en sus festividades anuales, Día de los Santos, en otras ocasiones, ellos siempre están luciendo esos colores que identifican a Babilonia la Grande, la madre de rameras. Ahora, siempre en Apocalipsis 17, versículo 4, también dice que estaba vestida con piedras preciosas de oro, perlas, tenía una copa de oro en su mano. La Biblia nos muestra una fotografía de una mujer, y sabemos que una mujer simboliza una iglesia dentro de la simbología de la Biblia, y una mujer rica. El Vaticano recibe donaciones voluntarias de más de 1.000 millones de católicos alrededor de todo el mundo. El Vaticano también gana intereses sobre sus inversiones, tiene muchos turistas, muchos visitantes que generan un incremento a la economía del Vaticano. Tienen, turísticamente hablando, museos, galerías, bibliotecas, guardan colecciones invaluables acerca de las reliquias romanas de la iglesia. Tienen vitrinas, y en esas vitrinas ellos tienen copas de oro, instrumentos con piedras preciosas, tal como la Biblia nos dice en Apocalipsis 17:4 que Babilonia la Grande, la madre de rameras, tiene. Entonces, la Biblia predijo que ella estaría borracha con la sangre de los santos. En Apocalipsis 17, versículo 6, dice que ella estaba ebria con la sangre de los santos, y con la sangre de los mártires de Jesús. Entonces, ¿cómo puede ser posible que la Iglesia Católica sea responsable de la muerte de millones de cristianos verdaderos? Bueno, los creyentes que conocemos la historia
Sabemos que es así. La historia prueba de que la Iglesia Católica es responsable de la muerte de millones de cristianos, puesto que hubo dentro de liderato, desde la cúpula de la Iglesia Católica, mucha corrupción. Es decir, la mucha corrupción dentro de lo que es la Iglesia Católica Romana y el papado durante el Imperio Romano y la Edad Media y la edad del oscurantismo. Los historiadores dan fe del hecho de que ella pues mató a millones. Ahora, los historiadores que son protestantes, ellos registran historias de la Edad Media, de las prácticas de la Iglesia Católica Romana, y lo hacen en términos muy despectivos y muy negativos, de acuerdo a la corrupción que existía en la Iglesia Católica, en sus líderes, en los líderes en la cúpula de la Iglesia Católica Romana, incluidos sobornos, adulterio, extravagancias, orgías papales, proyectos, guerras, destrucción, conquistas. Hay un autor, un historiador, Smoker, habla acerca de la gloriosa reforma y detalla la espantosa tiranía y persecución que hizo la Iglesia Católica Romana durante la Edad Media. Él estimó que la Iglesia Católica Romana fue responsable por la muerte de casi 68 millones de cristianos que disentían con sus enseñanzas, que disentían con la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Ella los mató. La Iglesia, en su inicio, en su comienzo, en su origen, viene con un espíritu de violencia que hacía que aquellos que no eran de la fe católica, los que no eran católicos o romanos, fueran eliminados, fueran torturados, fueran matados. Usted puede encontrar escritos de San Agustín de Hipona, y los papas sensibles no tenían miedo de matar a las personas que disentían con ellos. Esa es la actitud de la Iglesia Católica Romana. Según el registro histórico, apoyados en esto, donde se nos muestra que obligó y torturó hasta la muerte en el tiempo de la Inquisición, fueron inquisidores en sus cruzadas católicas. El más claro ejemplo de los innegables hechos que muestra la historia de la Iglesia Católica es esto que hemos relatado, que muestra cómo ella se manchó con la sangre de los santos, tal como la Biblia predijo que Babilonia la Grande haría, se emborracharía con la sangre de los mártires de Cristo. La Biblia predijo esto, y en el libro de Apocalipsis encontramos en el versículo 17, en el capítulo 17, versículo 18, dice: la mujer o la ramera. La iglesia es esa gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Note lo que dice claramente las Escrituras. ¿Qué otra iglesia puede pretender ser una gran ciudad o tener influencia política y espiritual sobre los líderes de la tierra? ¿Qué otra más que el Vaticano? Una ciudad
una ciudad que incluye a los católicos romanos, a la Iglesia Católica Romana y su papado, y la ciudad del Papa, el Vaticano. Es el estado de la Iglesia y es el estado de la ciudad del Vaticano. Es una iglesia eclesiástica, sede estatal de la Iglesia Católica Romana, situada a la orilla occidental del Tíber, el río de la ciudad del Vaticano. Es el Estado. Ahí está el Estado, la nación completamente independiente, una pequeña ciudad, un pequeño Estado libre de impuestos, y tiene su propio sistema telefónico, bufete de abogados, astronomía, sistema bancario, estación de radio, observatorio, farmacias, así como contingentes de guardias suizos responsables de la seguridad personal del Papa desde 1506. Y la Biblia claramente identifica esa ciudad, que identifica a la gran ramera, es decir, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, es identificada como esa gran ciudad. ¿Cuál ciudad? La ciudad del Vaticano. La Biblia nos sigue hablando de características y detalles para identificar quién es el misterio Babilonia. Estamos diciendo que el misterio Babilonia es la Iglesia Católica. Entonces dice Apocalipsis, versículo 17, capítulo 3, dice que monta una bestia. Dijo que esta mujer o iglesia estaba montada sobre una bestia. Primero vamos a definir qué es la bestia. Veamos, definamos qué es la bestia. Tenemos que ver que la bestia es el espíritu de Roma, un espíritu maligno. El reino de Roma, basado en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 31 al 45, y capítulo 7, versículo 23, la cuarta bestia. Esta cuarta bestia será un reino sobre la tierra. Daniel 2 describe una imagen, una estatua que tenía 4 secciones, y la Biblia describe 2 secciones superiores como el reino como reinos. Y en Daniel 2:38, las 2 secciones superiores como el reino de Babilonia. En Daniel 2:38, la cabeza de oro y los reinos de los medos y persas. Daniel 5:28, los pechos de plata, nos cuenta la historia que los muslos de bronce era el griego, el imperio dirigido por Alejandro Magno, que fue dirigido por Alejandro Magno, y las piernas de hierro fueron el imperio romano. Entonces, y pies de hierro y barro, que eran romanos, católicos y protestantes. Note que los pies de hierro y barro duraron hasta el tiempo final, cuando la piedra cortada de la montaña, que es el Señor Jesús, regresa para destruir los reinos gentiles. Daniel perdió el registro para nosotros, que la Iglesia Católica Romana cabalgaría en el poder del maligno espíritu. Es su espíritu, es el espíritu sobre el cual cabalga la Iglesia Católica Romana. Es un espíritu maligno originado en el gobierno pagano romano, que dividió, conquistó y en sus conquistas redujo a cualquier otra nación, pueblos o multitudes de personas, sometiéndolas. Entonces, habla claramente, los identifica a la Iglesia Católica montada sobre ese espíritu maligno que es la bestia. Ahora, en nuestro tiempo, estamos hablando de nuestros días, encontramos que el profeta de Dios, el verdadero profeta,
de Dios para el tiempo final, William Branham habló diciendo lo siguiente: así dice el Señor, Roma gobernará al final del tiempo y va a conquistar el mundo antes del regreso de Jesucristo a la tierra. Entonces, esto fue lo que dijo el profeta. Tomamos la visión de Daniel, la palabra que vemos allí, y vemos también que habla de una marca de la bestia. Apocalipsis 6, Apocalipsis 13, versículo 16 al 18. Enseña que la marca de la bestia o la marca del espíritu romano estará en su mano derecha o en sus frentes. La Biblia enseña que nadie puede comprar o vender sin la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La marca en la mano derecha significa que todas las personas, incluyendo los miembros de la iglesia, tendrán que hacer la voluntad del sistema mundial de iglesias. Deben de tener esa marca en sus frentes, lo que significa que tomarán la doctrina del sistema de las iglesias mundiales, que incluye el trinitarismo, el universalismo y otras doctrinas que las encontramos fuera de las escrituras. Vimos también que había una imagen de la bestia. Dijimos que la bestia era un espíritu, que era el espíritu maligno de Roma, y que es invisible. La Biblia predice que harán una imagen a la bestia, harán una imagen para ella misma. O sea, la imagen de la bestia será el concilio ecuménico mundial, donde todas las iglesias que organizadas se reunirán en una unión con la Iglesia Católica Romana. Habrá un consejo mundial de iglesias, será parte de esta imagen de la bestia y de esta organización mundial de unificación de las iglesias, representadas casi por 500 millones de cristianos que literalmente buscarán la unidad visible a una imagen para cristianos, pero realmente lo harán sin la unidad de la doctrina verdadera, que eso será así, de esa manera, y me refiero a la verdadera doctrina, en la cual ellos no basarán su unidad en eso, en la verdadera doctrina, en la unidad a través de lo que Jesús enseñó, que pues era requisito para poder adorar a Dios, porque dice la Escritura, los que adoran a Dios deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ahora, los que adoran en espíritu y en verdad, entonces son los verdaderos adoradores. Entonces ellos no están basando en eso su unidad, sino que estas iglesias rechazan la verdad, rechazan la Biblia, y toman una falsa unidad a través de un espíritu contrario a Cristo, un espíritu maligno. Entonces ellos manifiestan y dicen, bueno, somos la iglesia verdadera, pero realmente ellas son hijas de la gran madre, la madre de rameras, la Iglesia Católica Romana, que tiene al falso profeta. Apocalipsis 19, versículos 20, en el 10 habló de un falso profeta que estaba estrechamente relacionado con la bestia o espíritu de Roma. Es el falso profeta que es un hombre que se llama a sí mismo profeta. Es uno desde que habla. Un profeta es una persona que habla por Dios. Concluimos que el único hombre que dice hablar por Dios, ese que está ahorita, ese falso en su doctrina, es estrechamente relacionado con el espíritu de Roma, el espíritu maligno. Es este falso profeta que está con falsa doctrina y es el Papa de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica enseña que el Papa tiene la autoridad de Cristo, es infalible,
en virtud de su oficio, cuando enseña la palabra de Dios, y que el Papa y su iglesia está llena, podemos nosotros ser testigos de que está llena de falsa doctrina. Y él, en su oficio, el falso profeta, está conectado con la bestia o el espíritu de Roma, el espíritu romano. Entonces, como mencionamos anteriormente, esto es algo que hace a este Papa actuar pecaminosamente, y es decir, y todo aquel que viene a los actos pecaminosos hacia el Papa, de dar al Papa el título de Santo Padre o el título de Santo Padre. Los padres toman el título de santos, pero este es el Santo Padre. La Biblia habla en Juan 17, versículo 11, Jesús llamó a Dios el Santo Padre. Por Dios es el Santo Padre. Pero el Papa, Santo Padre, tomar ese título que le pertenece a Dios, ese título demuestra, si usted se lo coloca a un hombre como el Papa, ceguedad espiritual. Y es la condición evidente que está el mismo Papa, pues él está siendo exaltado por encima de Dios, porque le roba el título a Dios. El Hijo de Dios le dio el título, Jesús, a Dios, de Padre eterno, de Santo Padre. Entonces creemos que ese falso profeta, ese hombre, en esa oficina se le llama la persona del anticristo. Y es la persona del anticristo, y es la persona que gobernará, que engañará, influirá en los gobiernos del mundo entero, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo de 3 al 13, donde se enseña acerca del anticristo. El anticristo llamándolo el hombre de pecado, el hijo de perdición, y ese malvado, ese falso profeta que se opone a Dios, que se exalta sobre lo que se llama Dios. Eso es sobre lo que es la palabra, y que se sienta el mismísimo en el templo de Dios, haciéndose adorar como Dios. La Biblia continúa diciendo que tendrá el poder y las señales de Satanás y prodigios mentirosos como el falso profeta, y dice que hará obra y milagros. En Apocalipsis 19, versículo 20 dice: este anticristo engañará con mal, miente y permitirá que sus seguidores vivan en los placeres del pecado, como hace la Iglesia Católica. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 10, 11 y 12, porque los que vencen, cuando ellos lo venzan, lo harán al ser creyentes, amantes en la verdad. Así es como van a vencer al anticristo. Para cerrar, creemos que este breve video presentó suficiente prueba bíblica en cuanto a la identificación del misterio Babilonia, la madre de las rameras, y que esta es la Iglesia Católica Romana. No podemos encontrar ninguna otra iglesia que cumpla con los requisitos enumerados en la Biblia para identificar. La oración nuestra es que tú que ves el video, o cualquiera que conozcas involucrado con la iglesia madre de las rameras, la Iglesia Católica Romana, o cualquiera de ellas, estas iglesias hijas que sostienen mucha de la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, vengan a la doctrina, y encontramos que en ellos encontramos la doctrina de la Trinidad y sus credos hechos por hombres, doctrinas en las cuales Cristo no está ahí, pues, porque son doctrinas hechas por hombres,
La palabra de Dios para esta hora es que los elegidos de Dios escucharon la voz del cielo diciendo: salid de ella, pueblo mío. Ese es el mensaje de Dios para hoy. Salid de ella, pueblo mío, y no participáis de sus pecados, o recibirás las plagas por el pecado que ella comete. Dios se ha acordado de sus iniquidades. Ellos continuaron con la idolatría a un hombre, blasfemias contra Dios, el cielo y los santos, y entran en un tiempo de juicio para esta iglesia. Jesucristo nos ha enseñado a basarnos en la palabra de Dios. Si te gusta la información sobre el misterio de Babilonia, la católica romana, como la madre de las rameras, contáctanos y seguiremos hablando del tema. Que Dios te bendiga, que el Señor Jesucristo sea el deseo de tu corazón. Hasta la próxima, bendiciones.